Bienvenidos a Audiomentores. Si eres un amante de la literatura y los audiolibros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Hoy les traemos una obra fascinante de uno de los más grandes escritores rusos, El trágico de Antón Chejov. Este cuento corto, que refleja la complejidad de la psicología humana, nos lleva al mundo de un actor que interpreta papeles trágicos, pero cuya vida está marcada por una desconexión entre lo que representa en el escenario y lo que realmente siente. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos cómo Chejov utiliza la ironía, el sufrimiento y la introspección para hacernos reflexionar sobre la naturaleza del dolor y la vida misma. Así que prepárate para sumergirte en esta obra profunda. Vamos a comenzar con el primer capítulo. Capítulo 1. El actor y su papel. La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo las calles de un tono gris y melancólico. Dentro del teatro, el bullicio del vestíbulo comenzaba a desvanecerse, dejando paso a un silencio expectante, propio de los momentos previos a la función. En el camerino, un hombre se encontraba solo, de pie frente a un espejo. Su rostro, iluminado por la tenue luz de una lámpara amarillenta, reflejaba la imagen de un hombre maduro, con una expresión severa, como si el peso de la vida misma lo hubiera marcado de forma irreparable. Este hombre era un actor. No uno cualquiera, sino alguien que había dedicado su vida al escenario, que conocía cada rincón del teatro como la palma de su mano. A lo largo de los años, había interpretado a todo tipo de personajes, pero hoy le tocaba interpretar uno que, aunque solo existía en la ficción, parecía exigirle más de lo que su ser podía dar. El papel que debía interpretar esta noche era el de un hombre que sufría, un hombre marcado por la tragedia, un ser roto por el dolor. El actor miraba su rostro en el espejo, fijándose en cada uno de los detalles. Sus ojos cansados, su boca ligeramente curvada hacia abajo, la piel arrugada que testificaba los años de esfuerzo y desgaste. Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Esa era la primera señal. Sabía que esta noche iba a ser diferente. Es solo un papel, se dijo a sí mismo, como una especie de mantra que lo ayudaba a concentrarse. Pero al mismo tiempo, una pregunta flotaba en su mente, una que siempre surgía antes de cada actuación. ¿Por qué, si se dedicaba a hacer que los demás sintieran, no podía sentir lo que estaba a punto de representar? Suspiró, se quitó la bata de baño y se puso el traje que debía llevar para la escena. Una chaqueta oscura, ligeramente gastada, que complementaba con una corbata que, aunque impecablemente atada, parecía algo fuera de lugar en su cuello. La preparación era meticulosa, casi ritual, y como siempre, no había espacio para la duda o la improvisación. Cada movimiento estaba marcado por la rutina de los años, pero al mismo tiempo, todo le resultaba cada vez más vacío. Mientras continuaba vistiéndose, pensaba en el personaje que iba a interpretar. Un hombre atormentado por la vida, un hombre cuya alma se encontraba atrapada en una red de sufrimiento. El actor sabía cómo debía caminar, cómo debía hablar, cómo debía moverse para lograr que el público creyera que él mismo era ese hombre trágico. Sin embargo, algo no encajaba. Ese personaje, al igual que tantos otros, parecía ser una máscara que nunca podía alcanzar la verdadera esencia del dolor humano. Era un dolor representado, no vivido. Se miró una vez más en el espejo y, por un breve momento, se sintió ajeno a sí mismo. ¿Quién era él realmente? ¿El hombre que había sido antes de ser actor, o el actor que se había convertido en su propio disfraz? El reflejo que veía en el espejo parecía estar más cerca del papel que iba a interpretar que de la persona que alguna vez fue. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era la señal de que el momento se acercaba. El director llamaba, el público estaba por entrar, y la función debía comenzar. Con un último vistazo a su imagen en el espejo, el actor dio un paso hacia la puerta, listo para salir al escenario, para convertirse una vez más en el hombre trágico que todo el mundo esperaba ver. Pero, en su interior, una pregunta aún lo atormentaba. ¿Cómo podía dar vida a algo que él mismo no entendía? Este capítulo establece la atmósfera de la historia, mostrando la desconexión entre el actor y el personaje que va a interpretar. La idea de que el sufrimiento representado en el escenario es diferente al sufrimiento real, algo que el actor está a punto de confrontar a lo largo de la obra, queda clara desde el principio. Capítulo 2. La vida detrás del escenario. El teatro, en silencio, parecía esperar con ansiedad la llegada del público. Las luces tenues que iluminaban el vestíbulo reflejaban una calma inquietante,
pero en los pasillos y entre bastidores la tensión era palpable. El actor se encontraba de nuevo en su camerino, con la puerta cerrada a su alrededor, rodeado por el silencio de la espera. Tras ponerse el vestuario adecuado y comprobar una vez más los pequeños detalles que le habían sido encomendados, se quedó mirando fijamente su reflejo en el espejo. Algo había cambiado. A pesar de que el maquillaje y la ropa lo transformaban por completo, no podía dejar de sentirse distante de lo que se encontraba frente a él. Era como si hubiera un muro invisible entre él y su propio reflejo, una barrera que lo separaba de lo que el personaje representaba. ¿Quién soy realmente?, se preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. El personaje que iba a interpretar no solo era un hombre marcado por la tragedia, sino que era un alma perdida, que ya no encontraba razón alguna para seguir adelante. El actor sabía exactamente cómo debía imitar ese sufrimiento: los movimientos lentos, la mirada vacía, los suspiros profundos. Pero lo que le resultaba imposible era conectar ese sufrimiento con algo que realmente hubiera vivido. Él no había sido nunca ese hombre. Y, sin embargo, la tragedia era su especialidad. La ironía lo golpeaba con fuerza. En el escenario, todos creían que él comprendía el dolor que mostraba, pero dentro de sí, se sentía vacío. Se sentó en una silla, como si la gravedad de sus pensamientos lo hundiera. Cerró los ojos y trató de imaginar el dolor del personaje. Intentó sentir la angustia que debía representar, tratar de entender lo que significaba vivir atrapado en un sufrimiento constante, sin salida. Pero no pudo. Esa sensación que buscaba, esa angustia visceral que el personaje debía cargar, parecía ajena a él, como una emoción distante y lejana. ¿Cómo puede alguien interpretar el sufrimiento cuando nunca lo ha sentido realmente?, murmuró, casi en un susurro. Las palabras resonaron en su cabeza, como un eco que no se desvanecía. Se preguntaba si, en su vida real, alguna vez había experimentado algo que se comparara siquiera con lo que debía interpretar esa noche. Había tenido tristezas, sí, pero ¿realmente sufrimiento? ¿Realmente un dolor profundo y desgarrador que consumiera su ser? ¿O solo había vivido una vida de pequeños descontentos, sin la intensidad necesaria para comprender lo que el personaje sentía? Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La voz del director, desde el otro lado, le indicó que quedaban pocos minutos para salir al escenario. Ya es hora, pensó el actor. Debo salir allí, ser el hombre que todos esperan ver. Debo ser el trágico, aunque no me sienta como tal. Se levantó de la silla, con un suspiro. Se ajustó la corbata, como un gesto de aceptación a lo que estaba por venir. Caminó hacia el vestíbulo, donde los murmullos del público comenzaban a crecer, mientras su mente se debatía entre la actuación y la verdad. A medida que se acercaba al escenario, el actor se sintió como un espectador de sí mismo. Aunque había interpretado este papel cientos de veces, cada vez la sensación era la misma. El hombre que iba a representar ya no pertenecía al mundo de los vivos. Era un fantasma, una sombra de lo que alguna vez fue. Y él, el actor, estaba a punto de darle vida a ese ser desolado, a través de una actuación que, aunque perfecta, nunca podría alcanzar la autenticidad del sufrimiento real. La puerta del escenario se abrió. El director asomó la cabeza, dándole una señal para que entrara. El actor respiró hondo, cerró los ojos por un momento, y dio el paso decisivo hacia el escenario. La oscuridad lo recibió con brazos abiertos. El telón se alzó, y el mundo comenzó a sumergirse en la tragedia que él estaba a punto de interpretar. Este capítulo profundiza en la reflexión interna del actor, mostrando su creciente desconexión entre el sufrimiento que debe representar en el escenario y la falta de conexión con su propio dolor. A través de sus pensamientos, vemos su lucha interna y la ironía de su situación: ser un experto en el dolor ajeno, pero incapaz de comprender o sentir el suyo propio. Capítulo 3. La llegada al teatro. El aire del vestíbulo del teatro se sentía denso, cargado de la expectación y la emoción que flotaban entre los asistentes y el personal de la producción. Las risas y murmullos de los actores, los susurros de los técnicos ajustando los últimos detalles, las voces lejanas del público que aún se acomodaban en las butacas, todo era un conjunto de sonidos que, aunque intensos, parecían lejanos para el actor. En su mundo interno, todo era silencio, una quietud llena de pensamientos contradictorios que se revolvían en su mente. Avanzaba entre los pasillos oscuros con pasos automáticos, casi mecánicos, como si el cuerpo estuviera dirigiéndose hacia su destino sin que la mente pudiera seguir el mismo ritmo.
Su rostro se reflejaba brevemente en los espejos de los camerinos que encontraba a su paso, y aunque veía su propia imagen, su expresión parecía distante, perdida. Era un hombre transformado, no solo por la vestimenta y el maquillaje, sino por la vida que había vivido, por la existencia que le había tocado interpretar. Se encontraba en un lugar donde, de alguna manera, ya no era el mismo, sino una construcción de lo que otros querían ver. Y, como cada noche, tenía que enfrentarse a esa contradicción. Cada rincón del teatro le era familiar, pero esa familiaridad no era consuelo, sino un recordatorio de lo que había dejado de ser. Las luces apagadas en el pasillo no lo asustaban. Al contrario, el teatro se sentía como su hogar, un lugar en el que podía perderse por completo en sus pensamientos, pero también en su rol. En su vida cotidiana, fuera de los escenarios, se sentía desconectado de todo. La rutina de las obras, de los ensayos y de las funciones, le daba una estructura a su existencia, aunque esa estructura, irónicamente, le alejaba de sí mismo. Había sido actor durante tantos años que, sin darse cuenta, había olvidado en qué momento había dejado de ser un hombre real y se había convertido en un eterno intérprete de tragedias ajenas. Por un momento, se permitió observar las imágenes fugaces que pasaban por su mente, sus inicios en el teatro, el fervor juvenil con el que había abrazado su carrera, las primeras noches de éxito, el reconocimiento que había comenzado a obtener. Pero pronto, esos recuerdos fueron reemplazados por una sensación de vacío. El brillo de los primeros días se desvanecía a medida que se adentraba en los años de la rutina, de los papeles repetidos y de las sonrisas falsas que se intercambiaban tras las cortinas. La promesa de grandeza que le había ofrecido el teatro ya no parecía suficiente para llenar ese hueco interno. Su mano rozó la fría superficie de una puerta de madera, casi sin pensarlo. Se detuvo frente a un espejo grande en el vestíbulo del teatro. Frente a él, vio reflejada una figura que ya no reconocía del todo. La luz suave que se filtraba desde las lámparas del vestíbulo dibujaba sombras profundas en su rostro, marcando cada arruga, cada línea de expresión que reflejaba no solo el paso del tiempo, sino también la fatiga emocional que había acumulado durante años de estar a la sombra de sus propios personajes. Cada gesto suyo, cada pequeña acción, se había convertido en un eco de aquellos que interpretaba. ¿Quién soy realmente? La pregunta lo golpeó nuevamente con la misma intensidad de siempre. El hombre que estaba frente al espejo ya no era solo el actor de las funciones. Había algo más, algo que no podía despojarse ni siquiera cuando el maquillaje cubría su rostro, ni cuando el vestuario lo transformaba en otro ser. La máscara que llevaba puesta, como todos los demás disfraces, parecía ser más verdadera que el propio rostro que se ocultaba detrás. Pero, ¿quién era él cuando se quitaba todo eso? El rostro que veía en el espejo era el de un hombre cansado, con los ojos un tanto apagados, como si el brillo que alguna vez tuvo se hubiera ido desvaneciendo con el tiempo. La expresión severa que el actor intentaba controlar lo miraba de vuelta, en silencio. Algo en él, un reflejo difuso de sus propias emociones, le decía que no podía seguir adelante de esa manera, como si todo lo que había vivido fuera solo un papel más en el escenario. Pero esa pregunta, ¿quién soy realmente?, seguía flotando en su mente, sin respuesta. ¿Qué es lo que realmente me mueve a estar aquí, otra vez?, se preguntó, bajando la mirada. La respuesta, aunque evitada durante tanto tiempo, estaba clara: el público. Las luces del escenario, las miradas expectantes, la necesidad de ser alguien que, aunque no fuera el mismo, estuviera dispuesto a ser todo lo que el público necesitaba que fuera. Pero esa necesidad, que alguna vez había sido tan vigorosa, ahora le parecía una trampa, una cárcel en la que el actor había estado viviendo durante años, sin siquiera darse cuenta de su confinamiento. Es solo otro papel. Solo otro día más en el escenario, pensó con un suspiro, como una especie de mantra que le ayudaba a centrarse. Pero, mientras lo pensaba, no podía dejar de sentir que algo dentro de él se oponía a esa idea. Un nuevo miedo comenzó a surgir, una duda que nunca había experimentado antes. El sonido del director al fondo, llamando su nombre, lo sacó de sus pensamientos. La voz del director, firme pero con un toque de impaciencia, indicó que ya era el momento de entrar. Los últimos toques de maquillaje, los últimos preparativos, todo estaba listo. La función debía comenzar. El actor caminó hacia el escenario con pasos decididos, aunque por dentro se sentía dividido. Los murmullos del público comenzaban a elevarse a medida que se acercaba al centro del escenario, y un escalofrío recorrió su espalda.
Las luces lo cegaron por un instante, pero no importaba. El telón se levantó, y con él, comenzó la función. Las palabras llegaron a sus labios casi de manera automática. El guión, que ya conocía de memoria, comenzó a fluir. Pero, a medida que hablaba, algo en su voz no era lo mismo. La primera línea fue dicha con la misma convicción de siempre, pero al pronunciarla, una sensación de distancia lo invadió. Su voz, aunque en su tono adecuado, parecía venir de otro lugar. Las emociones que debía transmitir, el sufrimiento del personaje, la desesperación, todo parecía lejano, como si todo estuviera ocurriendo en un mundo paralelo. Miró a su alrededor, pero el escenario parecía vacío, como si todo el teatro estuviera completamente desprovisto de alma. La gente estaba allí, observando, pero él no podía verlos. Solo sentía la mirada del director, que lo seguía desde las sombras, y las luces que lo quemaban, tanto por fuera como por dentro. ¿Puedo realmente ser este hombre? La pregunta surgió nuevamente, pero esta vez, no como un pensamiento, sino como un grito interno. Pero no podía detenerse. La función seguía, el público seguía mirando, y las palabras continuaban saliendo de su boca, como una actuación más. Por fuera, el actor era un hombre trágico, un hombre destrozado por la vida, pero por dentro, se sentía completamente vacío. Lo irónico era que, aunque podía representar el sufrimiento de otro, no lograba sentir su propio dolor. Este capítulo profundiza aún más en la creciente desconexión del actor con su propio ser mientras se prepara para la función. La interacción entre la identidad personal y la identidad de su personaje, así como la lucha interna por encontrar un propósito detrás de su actuación, sigue siendo el eje central del capítulo. El escenario es el lugar en el que se encuentra, pero a la vez, es el lugar donde se siente más perdido. Capítulo 4. El peso del personaje. El telón se cerró con un ruido sordo, apagando la vibrante energía del público que aún se hallaba expectante tras los minutos de actuación. El teatro, ahora en silencio, parecía haber absorbido la tensión de la noche. El actor, aún en su papel, salió lentamente de escena, dejando atrás el personaje que había interpretado con tal destreza. Sin embargo, no sentía alivio. Al contrario, sentía un peso creciente, algo que lo atormentaba desde adentro, como una sombra implacable que no podía deshacerse. Caminó por el pasillo oscuro, con la cabeza agachada, sin mirar las caras de los demás actores o del personal. Todos pasaban a su lado, en un frenesí de preparativos para la siguiente escena, o en charlas sobre lo sucedido en la función, pero él no podía participar de eso. Sus pasos lo llevaban de manera automática hacia su camerino, ese pequeño refugio donde podría finalmente dejar caer la máscara que había estado sosteniendo por tantas horas. Pero algo lo detenía. Algo dentro de él seguía presente, no como un pensamiento aislado, sino como una sensación palpable en su pecho, algo que lo ahogaba. Entró en su camerino y cerró la puerta detrás de él con un leve golpe. El olor a maquillaje y a polvo lo envolvió en cuanto estuvo dentro. Puso la mano sobre la mesa donde se encontraba su espejo, ese espejo que siempre había sido su compañero de reflexión. Por un instante, se quedó quieto, con la mirada fija en su reflejo. La figura que veía era la misma, pero a la vez no lo era. A pesar del maquillaje que había usado durante la actuación, a pesar de las ropas y el vestuario que le habían dado forma, algo en él parecía roto, desgastado. Las luces del camerino parpadearon levemente, y el actor no pudo evitar sentir cómo la fragilidad de su ser emergía con más fuerza. ¿Cómo podía seguir actuando cuando no lograba encontrar un propósito verdadero en lo que hacía? ¿Cómo podía continuar representando un dolor tan profundo y tan ajeno a su propia experiencia, cuando su propio ser se encontraba atrapado en una maraña de emociones vacías? El personaje no puede ser tan ajeno a mí, pensó, pero pronto se dio cuenta de lo absurdo que era esa idea. El personaje, que había representado tantas veces, estaba tan alejado de él como lo estaba el público del teatro, como si su existencia fuera un espejismo, algo que se desvanecía apenas terminaba la función. En su mente, los ecos de las palabras del personaje seguían resonando. Era un hombre perdido, sin esperanza, incapaz de encontrar la redención. El actor había dedicado años a dar vida a ese ser, ¿pero realmente entendía ese sufrimiento? ¿Era suficiente con solo decir las palabras que estaban escritas en el guión? Pero no soy ese hombre. No soy ese personaje. La idea le dolió, como un filo de realidad que cortaba su propia ilusión.
Se acercó al espejo y empezó a quitarse el maquillaje, como si con cada trazo de remove estuviera también despojándose de algo más profundo. De alguna manera, al hacerlo, sentía que liberaba su rostro de una carga que no le pertenecía, aunque el peso de su alma seguía ahí, intacto. A medida que se miraba en el reflejo, veía a un hombre cansado, un hombre que había dejado de luchar con sus propias emociones porque ya no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podía enfrentarse a sí mismo cuando no había un yo claro al que aferrarse? La puerta del camerino se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Era el director, quien lo miró con una expresión que mezclaba frustración y preocupación. Sabía que algo no iba bien, que algo no estaba funcionando como antes. ¿Estás bien?, preguntó el director, con voz baja, como si también pudiera percibir la tensión en el aire. El actor no respondió de inmediato. Se quedó mirando al director, tratando de ordenar las palabras en su mente. Finalmente, con una sonrisa que apenas era un reflejo, contestó: «Estoy bien. Solo necesito un momento». El director asintió, como si comprendiera, aunque su rostro reflejaba una ligera incomodidad. Sabía que no podía presionar demasiado en ese momento, pero el actor sabía que la pregunta estaba en el aire. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? Cuando el director se fue, el actor se permitió por fin dejar caer los hombros, como si al hacerlo pudiera liberar un poco de la presión que lo aplastaba. Caminó hacia la ventana de su camerino y miró hacia afuera, donde la ciudad, lejana, se extendía en un mar de luces. El silencio de la noche lo rodeaba. No había ruido, no había sonido alguno que interfiriera con el eco de su pensamiento. El personaje que había interpretado esa noche era solo una pequeña parte de todo lo que él mismo había vivido. El sufrimiento de aquel ser desolado, la sensación de estar atrapado sin salida, no le era extraño. Quizá no había vivido exactamente lo mismo, pero sí conocía ese vacío, ese deseo insatisfecho, esa desesperación que lo había acompañado durante tanto tiempo. ¿Qué tan lejos está el personaje de mí mismo? Esta vez, la pregunta no surgió como una duda, sino como una revelación. Tal vez no se trataba de intentar comprender al personaje desde un lugar de empatía o experiencia, sino de reconocer que el sufrimiento que él interpretaba también formaba parte de su propia existencia, aunque la había ignorado por años. El actor dejó de mirar la ciudad. Se giró hacia el espejo una vez más, y esta vez, al mirarse, no intentó eliminar las emociones que lo embargaban. No intentó disfrazarse ni crear una fachada. Simplemente se observó. Sin máscaras, sin personajes. Solo él. El sonido de los pasos que se acercaban a su puerta le indicó que la función había terminado para esa noche, pero que su lucha interna apenas comenzaba. Sabía que las luces se apagarían y el teatro quedaría vacío, pero él no dejaría de sentir la presión que su propio personaje había dejado en su alma. El hombre que interpretó esa noche, esa figura trágica y desgarrada, no se desvanecería tan fácilmente. Aquel sufrimiento que había mostrado en el escenario había encontrado un lugar en su ser, como si fuera un reflejo de algo más profundo y personal. Por primera vez en mucho tiempo, el actor comenzó a preguntarse si el verdadero peso no era el que llevaba en el escenario, sino el que arrastraba dentro de sí, una carga invisible que nunca había podido soltar. Este capítulo profundiza en la reflexión del actor sobre la relación entre su propio sufrimiento y el personaje que interpreta. A través de sus pensamientos, el actor comienza a darse cuenta de que lo que había estado representando no solo es una construcción ajena, sino una representación de su propio dolor y vacío interno. La barrera entre la ficción y la realidad comienza a desdibujarse, y el personaje ya no es solo una figura distante, sino un espejo de sí mismo. Capítulo 5. La confrontación con la verdad. La noche se extendió como un manto pesado sobre el teatro, y aunque la función había terminado, el actor seguía en su camerino, incapaz de dejar atrás la tormenta interna que lo sacudía. Afuera, la ciudad dormía bajo el suave resplandor de las luces de la calle, pero dentro de su pequeño refugio, el hombre seguía despierto, sumido en la oscuridad de sus pensamientos. El maquillaje, que aún cubría su rostro, le daba una apariencia distante, como si estuviera aún lejos de la realidad, atrapado en un mundo de ilusiones. Era una paradoja extraña. Un actor cuya vida estaba llena de representaciones, pero que en su interior se sentía más alejado que nunca de sí mismo. Había pasado tantos años fingiendo, interpretando a otros, que ahora no podía distinguir entre lo que había sido él y lo que había sido su personaje. ¿Qué quedaba del hombre original?
¿Qué quedaba de la esencia que había sido antes de adentrarse en este mundo de luces y sombras? El actor caminaba de un lado a otro en el camerino. Cada paso sonaba hueco, como si no estuviera avanzando en absoluto. En su mente, las preguntas se amontonaban una sobre otra, sin respuesta. Cada palabra de su personaje, cada gesto, cada expresión que había entregado esa noche, ya no le parecían solo interpretaciones vacías. Eran una máscara detrás de la cual se escondía una verdad que, hasta ese momento, se había negado a ver. Una verdad dolorosa, pero que ya no podía ignorar más. ¿Cuánto más puedo seguir viviendo de esta manera?, murmuró, casi como si las palabras fueran una confesión, un grito en la oscuridad de su propia mente. El teatro siempre había sido su refugio, el lugar donde podía escapar de la realidad, el lugar donde podía ser otro. Pero esa noche, algo había cambiado. La línea entre la ficción y la realidad se había difuminado, y ahora se encontraba atrapado en un mundo donde ni siquiera él podía reconocerse. El sufrimiento que había interpretado tantas veces, esa desesperación de su personaje, ya no le parecía ajeno. Ahora lo sentía como propio. Se acercó al espejo y, con manos temblorosas, comenzó a retirarse el maquillaje. Cada trazo de remove parecía borrar algo más que solo la pintura de su rostro. A medida que se despojaba de las capas de color, también se despojaba de la fachada que había estado usando durante años. El hombre que quedaba frente al espejo no era el actor que el público conocía, ni el personaje que acababa de interpretar. Era un hombre roto, agotado por la carga de sus propios sentimientos reprimidos, de una vida que se había consumido en la búsqueda constante de ser alguien que no era. El dolor que sentía en ese momento no era solo físico, por la fatiga acumulada después de tantas funciones, sino un dolor emocional mucho más profundo. Era la sensación de estar perdido, de no saber quién era en realidad. La misma pregunta que lo había perseguido durante tanto tiempo volvió a su mente, esta vez con una fuerza inusitada. ¿Qué hago aquí? De pronto, escuchó un golpe en la puerta. Era suave, casi imperceptible, pero suficiente para sacarlo de su ensimismamiento. El actor dio un paso atrás, miró el espejo una vez más, y con una mezcla de frustración y resignación, se giró hacia la puerta. «¿Sí?», preguntó, su voz grave y cansada. La puerta se abrió lentamente y apareció una figura conocida. Era su amigo y compañero de reparto, un actor que también había compartido el escenario con él en numerosas ocasiones. Su rostro reflejaba una expresión de preocupación. Era evidente que algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó su compañero, cerrando la puerta detrás de él. Te vi al final de la función. Pareces agotado, más de lo normal. El actor no dijo nada de inmediato. Se quedó mirando a su amigo, tratando de encontrar una respuesta, pero las palabras no llegaban. Estaba demasiado ocupado buscando sentido a lo que sentía, y no podía compartir eso con nadie. No podía compartir el abismo emocional en el que se encontraba, la soledad que sentía, incluso cuando estaba rodeado de gente. Sin embargo, el compañero de reparto no se movió, como si supiera que algo más profundo estaba ocurriendo. Finalmente, el actor suspiró y se dejó caer en la silla del camerino. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Sus ojos se cerraron por un momento, y las palabras parecían salir de su boca sin filtro, como si finalmente se hubiera rendido ante su propia verdad. «No sé si quiero seguir haciéndolo», dijo, su voz temblorosa. El compañero lo miró en silencio, como si no quisiera interrumpir el flujo de pensamientos que ahora parecían fluir sin control. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela, aunque había comprendido bien lo que estaba sucediendo. El actor levantó la mirada y, por un momento, lo vio con una claridad que antes no había tenido. El compañero, que había estado allí en tantas funciones, era solo otra figura en su vida. Pero ahora, en este momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de lo solo que estaba. ¿Qué había sido de su vida? ¿Qué había sido de él mismo? «Ya no sé si puedo seguir haciéndolo», repitió, esta vez con más fuerza, como si las palabras fueran un desahogo largo esperado. «Me he estado perdiendo durante tanto tiempo. Cada noche, cada función, me convierto en alguien más. Pero cuando dejo el escenario, ya no sé quién soy. No reconozco a la persona que está aquí, frente al espejo. Estoy perdido, completamente perdido». Las palabras resonaron en el silencio del camerino. El compañero no respondió de inmediato,
pero su rostro mostraba una mezcla de comprensión y tristeza. Sabía lo que significaba ser un actor, vivir entre papeles y personajes, pero nunca había visto a su compañero tan quebrado. «Tienes que encontrar algo más que te motive», dijo el compañero, con una voz más suave ahora. «Tienes que encontrar algo dentro de ti mismo que te impulse, algo que no dependa del aplauso del público o de las luces del escenario. Porque si sigues esperando que la validación externa te dé paz, nunca la encontrarás». El actor se quedó en silencio. Las palabras de su compañero hicieron eco en su mente, pero no estaba seguro de poder entenderlas en ese momento. Había pasado tanto tiempo buscando la aprobación del público, buscando la validación en cada función, que había olvidado lo que significaba encontrar paz consigo mismo. La actuación, que alguna vez fue su salvación, ahora lo había atrapado en una red de mentiras y falsos reflejos. Cada vez que se subía al escenario, era como si se estuviera distanciando más de su verdadera esencia. El compañero de reparto, percibiendo que el actor no respondería de inmediato, lo miró con una expresión de apoyo. «Yo también he estado ahí», dijo, con una leve sonrisa. «Es difícil, pero también es la oportunidad de encontrar algo genuino. Si quieres, puedes dar un paso atrás, tomarte un tiempo. No es necesario seguir con todo esto solo porque se espera que lo hagas. A veces, perderse es la única forma de encontrarse». El actor miró a su amigo, y por un momento, sintió una chispa de esperanza. Pero no sabía si sería capaz de seguir ese consejo. Había vivido tanto tiempo en la oscuridad, que la idea de encontrar una salida parecía algo lejano, inalcanzable. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a considerar la posibilidad de buscar esa salida. «Tal vez sea hora de enfrentar lo que realmente soy», murmuró, más para sí mismo que para su amigo. El compañero asintió lentamente, sin decir una palabra más. Sabía que las palabras no podían hacer mucho en ese momento. Solo quedaba el tiempo, la reflexión y, tal vez, el valor de tomar una decisión. El actor se quedó sentado en silencio, mirando al frente, mientras el compañero salía del camerino, dejándolo solo con sus pensamientos. A medida que la puerta se cerraba detrás de él, el actor sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse. El peso de los años, de las representaciones, de las expectativas ajenas, parecía estar desmoronándose. Ya no podía seguir ignorando lo que había estado guardando durante tanto tiempo. La verdad, aunque dolorosa, estaba allí, frente a él. Este capítulo muestra el punto de quiebre del actor, quien enfrenta la angustia existencial que ha estado escondiendo durante años. A través de su conversación con su amigo y compañero de reparto, comienza a abrirse y a plantearse la idea de una vida más allá del teatro, una vida que no dependa de las expectativas del público ni de la interpretación de personajes. La búsqueda de su propia identidad y el deseo de encontrar paz consigo mismo comienzan a tomar forma, aunque todavía es incierto si logrará dar ese paso hacia la transformación. Capítulo 6. La búsqueda de la autenticidad. La mañana siguiente se levantó tarde. El actor había dormido poco, y lo poco que había descansado no le había ofrecido alivio. Las primeras horas del día se habían arrastrado con lentitud, mientras él se encontraba atrapado en sus propios pensamientos, reviviendo la conversación con su amigo, pero también reflexionando sobre todo lo que había sucedido en su vida hasta ese momento. El teatro había sido su vida, su razón de ser, su refugio. Pero ahora, al mirarse en el espejo de la vida diaria, algo se había roto dentro de él. Había llegado a un punto en el que no podía seguir interpretando, no podía seguir fingiendo ser algo que no era. Todo lo que había conocido hasta ahora, todas las funciones, todos los aplausos, las ovaciones, no parecían tener sentido. El hombre que los recibía no se sentía digno de ellos. El actor había sido una máscara, un ser sin rostro, y ahora, cuando se encontraba frente a su propia esencia, se sentía desnudo, vulnerable. En su mente, la imagen de su personaje no dejaba de rondar. Esa figura desgarrada, triste, vacía, parecía seguirlo incluso fuera del escenario. Aquel hombre de ficción, que había interpretado tantas veces, era ahora más real que nunca. El sufrimiento, el vacío, la desolación que había mostrado en cada función, no eran solo parte del papel. Eran una extensión de su propio ser. Había representado tantas veces a alguien que se perdía en la oscuridad, que al final él mismo había sucumbido a esa oscuridad, sin darse cuenta. Decidió salir a caminar. Quizá, pensó,
El aire fresco de la ciudad podría ayudarlo a despejar la mente. Se vistió de forma sencilla, sin preocuparse por la apariencia, como si en ese momento no importara ser alguien más, sino simplemente ser. Tomó la calle sin un destino claro, dejando que sus pasos lo guiara. No tenía prisa. Necesitaba encontrar algo más allá de las paredes del teatro, algo que pudiera reconectar con su propia humanidad. Las calles estaban llenas de gente, pero él no podía evitar sentirse desconectado de todos ellos. Las voces a su alrededor, los sonidos de los coches, las risas de los transeúntes, todo parecía estar en otro mundo, ajeno a su propio dolor. Observó a una pareja que caminaba cerca de él, riendo, como si no tuvieran preocupaciones, como si el mundo estuviera a sus pies. La envidia lo recorrió en ese instante, pero luego se sintió culpable por ese sentimiento. ¿Por qué no podía ser como ellos? ¿Por qué no podía experimentar esa ligereza, esa felicidad sin cargas? De repente, su atención fue capturada por un pequeño café en una esquina. La terraza estaba llena de personas que parecían disfrutar de una tarde tranquila, conversando sin prisa, sin el peso de la vida cargando sobre sus hombros. Decidió entrar, no porque tuviera hambre o sed, sino porque sentía que allí, entre extraños, podría encontrar algo que le diera un poco de consuelo. Se sentó en una mesa cercana a la ventana, sin un objetivo claro. Observó a la gente, intentando analizar sus rostros, sus gestos. Parecía que todos estaban ocupados con sus propias vidas, y él no podía evitar sentirse como un espectador, como si estuviera viendo una película, pero sin poder participar en ella. Un camarero se acercó a él con una sonrisa amable. «¿Qué le sirvo?», preguntó. El actor dudó por un momento, luego pidió un café negro, sin azúcar. La bebida no cambiaría nada, pero por alguna razón, se sintió reconfortado por el simple acto de tomar algo tan cotidiano. El camarero se fue, y él permaneció allí, mirando al exterior, sin saber qué esperar de sí mismo, sin saber qué hacer con la incomodidad que lo invadía. En su mente, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Por qué se sentía tan vacío? ¿Por qué el escenario, que tanto había amado, ahora le parecía tan distante? ¿Qué sentido tenía todo esto si no podía encontrar una conexión verdadera con lo que estaba haciendo? Se dio cuenta de que, durante todos estos años, había estado buscando algo que no podía alcanzar. Había estado buscando un sentido en algo exterior, en las ovaciones del público, en la admiración de sus compañeros, en el brillo de las luces. Pero todo eso era efímero. Ninguna de esas cosas lo había llenado realmente. El café llegó. El camarero lo colocó en la mesa con una ligera inclinación de cabeza, y el actor lo observó por un momento, sin realmente pensar en el sabor o la necesidad de beberlo. En cambio, se quedó mirando el líquido oscuro, casi como si intentara ver algo en él, como si esperara una respuesta de esa taza solitaria. Finalmente, lo probó. El amargor del café le despertó los sentidos, pero no le trajo la claridad que buscaba. Quizás, pensó, lo que necesitaba no era una respuesta inmediata. Tal vez no se trataba de encontrar un propósito en el acto de actuar, sino en la vida misma. Tal vez la autenticidad no se encontraba en los personajes que interpretaba, sino en el hombre que era fuera de los escenarios. La idea de la autenticidad comenzó a tomar forma en su mente. Había estado tan perdido en el artificio de la actuación que había olvidado lo que significaba ser él mismo. Había estado buscando respuestas en lugares equivocados, sin darse cuenta de que la única forma de encontrar lo que verdaderamente anhelaba era a través de una profunda confrontación consigo mismo. Decidió que debía empezar a explorar esta idea más a fondo. El proceso de autenticidad, de ser verdaderamente el mismo, no era algo que pudiera resolverse con una simple reflexión. Ser auténtico requería valentía, pero sobre todo, un profundo entendimiento de las propias emociones y deseos. El actor había estado tan centrado en complacer a los demás, en ser alguien para los otros, que había olvidado cómo ser para sí mismo. Pagó su cuenta y salió del café con una sensación extraña en el pecho. No era alivio, ni satisfacción, ni esperanza. Era solo una ligera apertura, un destello de algo nuevo que podía estar por venir. No sabía cuánto tiempo le tomaría, ni si sería capaz de hacerlo, pero había tomado una decisión. Debía enfrentarse a la verdad sobre quién era, sin importar lo que eso significara. Caminó de regreso a su apartamento, sintiendo que había dado un pequeño pero significativo paso. El teatro seguiría allí, con sus luces y su público,
pero él sabía que la verdadera transformación comenzaba fuera de esas paredes, en su vida diaria, en su capacidad de mirarse al espejo y ser honesto consigo mismo. Al llegar a su hogar, se sentó frente a la ventana, contemplando el atardecer. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero él no les prestaba mucha atención. Lo que importaba ahora era lo que sentía en su interior. Era como si, por fin, hubiera tocado un rincón de sí mismo que había estado oculto durante años. Un rincón que, tal vez, podría ofrecerle la paz que tanto había buscado. Por primera vez en mucho tiempo, el actor se sintió en paz, aunque solo fuera por un momento. Pero ese momento le dio algo que no había tenido en años: la certeza de que la búsqueda de la autenticidad era el único camino que valía la pena recorrer. Este capítulo profundiza en la reflexión del actor sobre la autenticidad y su lucha interna para reconectar con su verdadera esencia. Después de una conversación en el café, empieza a comprender que la clave no está en las expectativas ajenas ni en el aplauso, sino en descubrirse a sí mismo y ser genuino. La búsqueda de la autenticidad se convierte en su nueva prioridad, y aunque no tiene todas las respuestas, ha dado un paso significativo hacia su transformación personal. Capítulo 7. El encuentro con la soledad. La mañana amaneció gris, un cielo cubierto de nubes que parecía reflejar la mente del actor. Había despertado temprano, pero no por el deseo de comenzar el día, sino porque algo en su interior lo había obligado a levantarse. La noche anterior, la conversación con su amigo y la reflexión sobre la autenticidad seguían resonando en su mente, como un eco persistente. El actor ya no podía seguir ignorando la verdad. La búsqueda de su esencia no era un camino fácil ni cómodo. Implicaba enfrentarse a la soledad, una soledad que se arrastraba a su lado como una sombra, acechando cada paso que daba. Al principio, la soledad era una aliada, un refugio donde podía esconderse de las presiones del mundo y del teatro. Pero ahora, después de tanto tiempo interpretando personajes, comenzaba a darse cuenta de que había perdido el contacto con lo que realmente significaba estar solo consigo mismo. En el escenario, siempre había tenido una multitud de voces que lo aplaudían, una audiencia que lo respaldaba, que le daba sentido a su existencia. Pero fuera del escenario, el vacío era profundo, inmenso. En esa quietud, en ese espacio de silencio, él mismo comenzaba a preguntarse si realmente conocía su propia voz. Decidió dar un paseo largo, como lo había hecho la vez anterior, buscando algo que le diera paz, algún tipo de conexión con la realidad fuera de su mundo de ilusiones. Esta vez no sabía exactamente hacia dónde se dirigía, solo que necesitaba alejarse de su apartamento, de la ciudad, del teatro, de todo lo que representaba la vida que había estado viviendo. A medida que caminaba por las calles, la ciudad parecía seguir su curso habitual. Los automóviles pasaban rápidamente, las personas caminaban apresuradas, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Parecía que nada había cambiado en el mundo exterior, pero dentro de él, todo se había alterado. La incomodidad de sentirse atrapado entre dos mundos, el del actor y el del hombre real, lo consumía por dentro. ¿Qué haría con esta soledad? ¿Cómo podría abrazarla en lugar de huir de ella? Se sentó en una banca del parque, un espacio de relativa tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. El sonido de las hojas moviéndose con la brisa era casi terapéutico. El silencio del lugar, lejos de sentirse abrumador, de alguna manera lo reconfortaba. Pero también lo desnudaba, obligándolo a enfrentarse a lo que realmente era: un hombre solo, perdido, buscando algo que aún no sabía cómo encontrar. Su mente regresó a la idea de la autenticidad. Había reflexionado sobre ella en los últimos días, pero ahora la palabra cobraba un significado diferente. No se trataba solo de actuar de manera genuina sobre el escenario, sino de ser genuino fuera de él, de encontrar una verdad que no dependiera de las máscaras que había creado para sí mismo. Había dedicado años a crear personajes que no eran él, a buscar aprobación en las miradas ajenas. Ahora, al enfrentarse con el vacío, entendía que había vivido una vida que no estaba conectada con su verdadera esencia. Había sido un actor, un intérprete, pero no un hombre. En el teatro, había aprendido a ser otros, pero nunca había aprendido a ser él mismo. En la banca, rodeado de árboles que comenzaban a perder sus hojas, el actor se dio cuenta de algo fundamental: la soledad no era solo un espacio vacío. La soledad era, en realidad, una oportunidad. Una oportunidad para aprender a estar consigo mismo, para despojarse de las expectativas y los roles que otros le habían asignado.
Había vivido tantas veces por los demás, para el aplauso, para la admiración, que había olvidado cómo era vivir por sí mismo. A lo lejos, observó a una mujer paseando a su perro. La imagen le causó una extraña sensación de nostalgia. Ella caminaba sin prisas, como si el tiempo fuera suyo. El perro trotaba junto a ella, feliz, sin preocupaciones, sin necesidad de ser alguien más. Algo tan simple como esa imagen de una caminata cotidiana lo conmovió profundamente. ¿Cómo podía ser tan sencillo para el perro ser feliz en ese momento, mientras que él, un hombre adulto, se sentía tan perdido? La mujer y el perro desaparecieron a la vuelta de la esquina, pero la imagen permaneció en su mente. Había algo de esa simpleza que le resultaba intrigante. La autenticidad no era algo que se pudiera forzar, no era algo que pudiera alcanzarse a través de un esfuerzo consciente. Era una forma de ser, algo que estaba dentro de él, esperando a ser descubierto. El perro, pensó, no necesitaba definirse por su rol o por lo que los demás esperaran de él. Simplemente era, y eso le bastaba. Decidió que, por un día, dejaría de intentar ser algo que no era. Durante toda su carrera, había luchado por encajar en los moldes que el teatro le había impuesto. Había tratado de ser el actor perfecto, el que siempre lo hacía bien, el que siempre cumplía con las expectativas. Pero al final, esa lucha solo lo había despojado de su propia esencia. Volvió a su apartamento, y esta vez no se sintió presionado por la necesidad de revisar sus guiones, de prepararse para su próxima función. No, esta vez se permitió estar. Estar con él mismo, sin las máscaras de su profesión, sin los guiones que dictaban su comportamiento. Solo él, el hombre detrás del actor, frente a sus propios pensamientos. Pasaron las horas, y aunque la soledad seguía siendo una compañera constante, ya no le resultaba tan aterradora. El actor había comenzado a entender algo que hasta ese momento le había sido completamente ajeno. La soledad no era el enemigo. La soledad era el espacio necesario para que pudiera reconectarse con su humanidad. En el silencio de su apartamento, en la quietud de sus pensamientos, por fin comenzó a escuchar su propia voz. Esa noche, mientras se preparaba para la función, notó que algo había cambiado. Aunque aún tenía mucho que explorar dentro de sí mismo, algo se había desbloqueado. La idea de ser auténtico ya no le parecía tan lejana. No tenía que ser perfecto. No tenía que ser el actor ideal. Solo tenía que ser él mismo, por primera vez en mucho tiempo. Esa sensación de autenticidad, aunque pequeña, lo llenaba de una esperanza renovada. El teatro, como siempre, lo esperaba. Las luces, el escenario, los aplausos, todo seguía ahí. Pero ahora, el actor sabía que ya no necesitaba ocultarse detrás de un personaje. Sabía que podría enfrentarse al público siendo él mismo, aunque eso significara mostrar sus vulnerabilidades. Porque la verdadera autenticidad no se encontraba en el brillo de las luces, sino en el espacio interior que había comenzado a explorar. Este capítulo continúa el proceso de transformación del actor mientras comienza a aceptar la soledad como una herramienta para el autoconocimiento. Al salir de su zona de confort y enfrentarse a su propia mente en silencio, empieza a comprender que la autenticidad no se alcanza a través de la validación externa, sino al abrazar su ser más profundo, sin máscaras ni expectativas. Aunque el camino es largo y aún queda mucho por descubrir, el actor da un paso significativo hacia una vida más auténtica, en la que la soledad ya no es su enemiga, sino una oportunidad para crecer y conocerse mejor. Capítulo 8. El desafío de la verdad interior. El día siguiente comenzó con una ligera lluvia que cubría las calles de la ciudad. El cielo, nuevamente gris, parecía reflejar el estado interno del actor. Aunque había tenido algunas revelaciones importantes sobre su vida en los últimos días, aún no podía dejar de sentir que algo lo mantenía anclado en un pasado que no lograba soltar. La autenticidad, ese concepto que había empezado a entender y abrazar, aún parecía una meta lejana, algo que solo alcanzaría si se sumergía más profundamente en su propio ser. Se levantó temprano, como de costumbre, y se preparó para el día. Esta vez, no quería caer en la trampa de seguir los mismos hábitos automáticos de siempre. En lugar de dirigirse directamente al teatro, como lo había hecho durante años, decidió caminar por el barrio en busca de algo que lo ayudara a completar su proceso de reflexión. El mundo exterior, con su ritmo frenético, seguía siendo una distracción. Las personas se movían de un lado a otro, atrapadas en la rutina diaria, sin la menor idea de lo que sucedía en el alma de aquel hombre que, durante años,
había estado bajo los focos del escenario. Él, por el contrario, ya no quería ser solo una figura que aparecía y desaparecía en la luz. Quería comprender qué significaba realmente estar en el centro de su propia vida, sin filtros, sin personajes. Quería encontrar su propio camino, un camino que no dependiera de las expectativas ajenas. La lluvia aumentó, y aunque la ciudad parecía dispuesta a sumirse en la monotonía del día, el actor continuó caminando bajo la lluvia. Cada gota que caía sobre su rostro parecía despertarlo más y más, como si la naturaleza misma estuviera limpiando sus pensamientos, borrando todo lo que había acumulado durante tantos años de interpretación. Había algo liberador en la lluvia, algo que lo hacía sentirse pequeño ante el vasto universo, pero al mismo tiempo, le recordaba que él era parte de ese todo, que, por fin, debía liberarse de las máscaras que había estado usando durante tanto tiempo. Su mente, en ese instante, se volvió a centrar en la idea de la autenticidad. ¿Por qué le había costado tanto entenderla? La respuesta, aunque clara, aún le resultaba difícil de aceptar. Había vivido su vida buscando algo que le diera sentido, algo que lo validara. Durante su carrera, siempre había buscado la aprobación del público, la alabanza de los críticos, el amor de sus compañeros de escena. Sin embargo, no había entendido que, mientras se dedicaba a recibir todos esos elogios, se había alejado más y más de sí mismo. Había creado un actor que el mundo amaba, pero el hombre detrás de esa figura, ese hombre vulnerable, había quedado olvidado en el proceso. Con una sensación de decisión renovada, llegó a un pequeño parque donde se detuvo por unos minutos a observar los árboles cubiertos de gotas de agua. El paisaje, aunque simple, le proporcionaba un momento de paz. Sabía que algo dentro de él se estaba transformando. Cada paso que daba en busca de su verdadero ser le hacía sentir más ligero, más capaz de enfrentar sus temores y, quizás, más dispuesto a aceptar su soledad. No era una soledad vacía, como había creído antes, sino una soledad llena de posibilidades. Era la oportunidad de conocerse profundamente, de despojarse de las cargas que la vida le había impuesto y empezar de nuevo. Tomó asiento en una de las bancas del parque, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Recordó la conversación con su amigo, quien le había hablado sobre la necesidad de ser fiel a sí mismo. Aunque las palabras de su amigo habían sido sabias, el actor no había comprendido en su totalidad su significado. Ahora, en ese momento de introspección, lo entendía con más claridad. La autenticidad no era solo una cuestión de ser honesto con los demás, sino de ser honesto consigo mismo. No importaba cuántos elogios recibiera, ni cuántas ovaciones le ofreciera el público. La verdadera aprobación debía venir de él mismo, de su propia capacidad para verse sin las capas de maquillaje, sin el disfraz del actor. Mientras reflexionaba sobre estas ideas, se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba saberlo todo de inmediato. Lo importante era continuar el proceso, dar un paso tras otro, y sobre todo, dejarse guiar por la verdad interior. Había aprendido que la verdad no siempre era algo que se pudiera comprender en un solo instante. Era un camino largo, uno que podía tomar años, pero que valía la pena recorrer. En ese momento, un anciano se sentó en la banca junto a él. No se miraron ni intercambiaron palabras al principio. El actor continuó en su ensimismamiento, pero algo en la presencia del hombre mayor lo hizo sentir una extraña conexión. El anciano, aunque no parecía tener nada en particular que decir, transmitía una calma que el actor anhelaba. Era como si la vida de ese hombre estuviera perfectamente integrada, como si hubiera hecho las paces con el paso del tiempo, con su pasado, y ahora se encontraba en un lugar de serenidad. Al poco rato, el anciano rompió el silencio, mirando al actor con una sonrisa tranquila. ¿Alguna vez has pensado en que la verdad es algo que siempre está frente a nosotros, pero no la vemos hasta que estamos preparados para aceptarla? Dijo con una voz suave, pero firme. El actor lo miró sorprendido. No esperaba que el anciano dijera algo tan profundo. Por un momento, quedó sin palabras, reflexionando sobre esa simple observación. La verdad siempre había estado allí, en su interior, pero él no había estado listo para enfrentarse a ella. Ahora, en su búsqueda de autenticidad, comenzaba a entender que la verdad no era un destino, sino un proceso continuo de aceptación de uno mismo, de aprender a estar en paz con quien realmente era. El anciano sonrió al ver la expresión pensativa del actor y después de unos segundos de silencio, se levantó lentamente, dando una pequeña inclinación de cabeza antes de irse.
El actor lo observó alejarse, sintiendo que la conversación, aunque breve, había sido fundamental. Era como si el anciano, con su sabiduría silenciosa, hubiera marcado un antes y un después en su proceso. Aquel encuentro, aunque aparentemente insignificante, dejó al actor con una sensación de claridad. La verdad interior, esa verdad que tanto había buscado fuera de sí mismo, ahora parecía más cercana. Y aunque aún quedaba mucho por descubrir, sabía que el camino hacia la autenticidad estaba empezando a cobrar forma. Regresó a su apartamento con una sensación de renovada determinación. Esta vez, no iba a dejar que el miedo lo detuviera. No iba a seguir viviendo una vida que no era la suya, buscando la aprobación de los demás. Había tomado una decisión: se dedicaría a encontrar su verdad, sin importar cuán difícil fuera el proceso. Solo entonces, pensó, podría ser verdaderamente libre. Esa noche, antes de la función, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: una profunda tranquilidad. Sabía que la búsqueda de la autenticidad era una lucha constante, pero también entendió que el verdadero desafío no era solo actuar, sino vivir de acuerdo con su verdad interior. Este capítulo se centra en la continua evolución del actor mientras se enfrenta a la verdad interior y la autenticidad. El encuentro con la soledad y el momento de reflexión en el parque le permite comprender que la verdad no es algo que se encuentra de inmediato, sino un proceso que se desarrolla con el tiempo. La sabiduría del anciano le ofrece una visión crucial: la verdad siempre ha estado frente a él, pero es necesario estar preparado para aceptarla. Esta aceptación es lo que realmente lo lleva hacia su libertad interior, un paso más en su camino hacia el autoconocimiento y la autenticidad. Capítulo 9. La máscara que se cae. El teatro estaba lleno de vida, como siempre. El bullicio detrás de los bastidores, los susurros entre los actores y los movimientos rápidos de los técnicos preparándose para la función. Sin embargo, para el actor, todo parecía estar desdibujado, como si se encontrara en un sueño del que no podía despertar. Las luces brillaban sobre el escenario, y las voces de los demás actores resonaban en su mente, pero algo dentro de él se sentía extraño. Era como si estuviera observando todo desde afuera, sin poder ser parte de lo que sucedía a su alrededor. Había llegado al teatro más temprano de lo habitual, buscando la paz que le había sido esquiva durante las últimas semanas. A pesar de su aparente calma, algo en su interior le decía que se encontraba en un punto crucial, en una encrucijada. Durante días había estado reflexionando sobre su autenticidad, sobre cómo las máscaras que había usado durante tantos años en su vida profesional habían comenzado a filtrarse en su vida personal. Cada vez más, la línea entre lo que hacía como actor y lo que era como hombre comenzaba a desdibujarse. No sabía si eso era una bendición o una maldición. La función esa noche iba a ser diferente, lo sentía en sus entrañas. No porque el guión fuera distinto o porque la obra tuviera algún cambio, sino porque él mismo iba a ser diferente. Había tomado una decisión que lo aterraba y lo liberaba al mismo tiempo. Iba a quitarse las máscaras, no solo en el escenario, sino también en su vida. Iba a dejar de interpretarse a sí mismo como el hombre que el mundo esperaba que fuera. A lo lejos, escuchó a su compañero de escena llamarlo. Era el momento de prepararse para salir al escenario. El actor respiró profundamente, su corazón latía con fuerza, y por un instante pensó en dar un paso atrás. Había sido actor durante años, pero nunca se había enfrentado a algo tan importante como este momento. Se trataba de ser el mismo, de mostrar la verdad detrás de cada gesto y cada palabra, sin ninguna falsedad. Al llegar al vestuario, vio a su reflejo en el espejo. Allí estaba, tal como siempre, un hombre de rostro serio, ojos cansados, cabello desordenado, pero ahora todo eso parecía menos relevante. Lo que importaba no era cómo se veía en ese espejo, sino lo que representaba. Durante toda su vida había visto ese reflejo como el actor que el público conocía, el que representaba a otros personajes, el que esperaba la aprobación ajena. Pero ahora, por primera vez, veía en ese reflejo a un hombre que no necesitaba interpretar ningún papel. No había tiempo para dudar, la función comenzaba. Sin embargo, en lugar de seguir el protocolo habitual, el actor comenzó a caminar lentamente hacia el escenario con una sensación extraña, como si estuviera despojándose de una carga pesada que había llevado durante mucho tiempo. En su mente, las palabras de su amigo, la reflexión sobre la autenticidad, seguían presentes. La vida no era una actuación, no era algo que se debía interpretar, sino algo que debía vivirse. En el escenario,
Los otros actores ya estaban listos. El público no podía ver su interior, pero él sentía que su transformación interna comenzaba a reflejarse en su manera de moverse, de hablar, de respirar. No era solo el texto lo que ahora ocupaba su mente, sino el peso de su ser real. En ese preciso momento, mientras se adentraba en la obra, algo sucedió. Se dio cuenta de que el verdadero poder del teatro no radica en la habilidad de crear personajes complejos y sorprendentes, sino en la capacidad de ser absolutamente genuino en el momento de la representación. El público no aplaudía a un personaje ficticio, aplaudía a un ser humano que estaba dispuesto a mostrar su alma, incluso a través de las palabras de otro. A medida que avanzaba la obra, el actor dejó ir sus miedos. Cada línea, cada gesto, cada expresión eran más que solo partes del guión. Eran fragmentos de sí mismo. El personaje que interpretaba ya no era un simple papel que debía llenar, sino una extensión de su propia alma. No se trataba de representar a otro, sino de mostrarse tal y como era, con todas sus dudas, inseguridades y pasiones. El final del acto llegó sin que el actor se diera cuenta. Estaba absorto en el momento, en la conexión genuina que había creado entre su ser interior y lo que estaba interpretando. Cuando las luces se apagaron y el telón cayó, el aplauso del público resonó con fuerza, pero el actor no los escuchaba de la misma manera. El aplauso no era solo para él como actor, sino para el hombre que se había mostrado sin reservas, sin pretensiones. Por primera vez, sentía que no era solo una figura que debía ser admirada, sino un ser humano que había ofrecido algo real. En los momentos posteriores a la función, mientras se retiraba a su camerino, el actor se permitió sentir la satisfacción de haber sido genuino. A pesar de que la rutina del teatro seguía su curso, de que las críticas y las expectativas del mundo seguían existiendo, él sabía que esa noche había logrado algo mucho más importante. Había logrado mostrarse tal y como era, sin máscaras, sin filtros. Había dado un paso más en su viaje hacia la autenticidad, un paso hacia su propia libertad. La máscara que había usado durante tanto tiempo había caído, y aunque el actor sabía que el proceso de autodescubrimiento aún continuaría, ya no temía el vacío que había sentido antes. La soledad, ahora, no era un enemigo, sino una compañera en su viaje hacia el verdadero entendimiento de sí mismo. Mientras se miraba nuevamente en el espejo, ya no veía al actor, ni al hombre que había sido, sino a alguien que había comenzado a ser quien realmente era. Este capítulo representa un momento decisivo en el proceso del actor, la caída de la máscara. Durante la función, experimenta una transformación profunda al quitarse las barreras internas que lo separaban de su autenticidad. El acto de actuar se convierte en una oportunidad para ser genuino, dejando atrás la falsa imagen del actor perfecto para permitir que su verdadera esencia se muestre al público. Es un paso importante hacia la liberación, en el que el actor se da cuenta de que la verdadera autenticidad no se limita al escenario, sino que debe integrarse en cada parte de su vida. Capítulo 10. La confrontación con el vacío. Después de la función, el actor regresó a su pequeño apartamento con una sensación agridulce. Había tenido una noche intensa, un paso significativo hacia su autenticidad, pero ahora se enfrentaba a la quietud de su hogar, a la soledad que tanto temía. El bullicio del teatro, los aplausos del público, y la energía de la obra seguían reverberando en su mente, pero una vez solo, en la oscuridad de su habitación, todo parecía desvanecerse. La paz que había experimentado en el escenario no se encontraba en los muros de su apartamento. En su lugar, una profunda sensación de vacío se apoderó de él. Había dado un paso importante en su búsqueda interior, ¿pero ahora qué? Sentado en la orilla de su cama, la respuesta a esa pregunta parecía esquiva. Había abrazado la autenticidad, pero aún no sabía qué hacer con ella. Durante tanto tiempo había vivido en función de lo que otros querían ver en él, de lo que el mundo esperaba. Ahora que se había despojado de las máscaras, se sentía desnudo ante la vida. La vida que había construido, llena de expectativas y de deseos ajenos, se le presentaba como un escenario vacío, desprovisto de sentido. Esa sensación de vacío, lejos de ser un estado de liberación, se sentía más bien como una amenaza. El actor había temido este momento, el instante en que, al quitarse las capas de su identidad ficticia, se enfrentaba al abismo de la nada. El vacío no era un lugar de paz, sino un espacio incómodo, incierto, donde se encontraba a sí mismo sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Al principio, pensó que era una fase pasajera. Después de todo, había hecho un progreso enorme al dejar caer la máscara, al mostrar su ser auténtico sobre el escenario.
Pero esa paz momentánea pronto se evaporó, dejando una sensación de desorientación. El actor se preguntaba si alguna vez encontraría realmente su lugar en el mundo sin los disfraces, sin los papeles que solía interpretar. ¿Cómo sería la vida sin el teatro, sin las luces que siempre habían iluminado su camino? Había renunciado a las expectativas de los demás, pero lo que no había anticipado era la desconcertante libertad de no saber quién era sin esas expectativas. Esa noche, mientras caminaba de un lado a otro de su apartamento, la angustia se intensificó. El espejo en el que se había mirado tantas veces parecía ahora una herramienta inútil. ¿Quién era él, realmente? ¿Qué quería? La reflexión que hasta ese momento había sido iluminadora, ahora parecía ofrecerle más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando decidió salir. Necesitaba aire, necesitaba moverse, dejar atrás la quietud que lo acosaba. Salió sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran. La ciudad estaba tranquila, la lluvia había cesado, y el aire fresco de la madrugada le acariciaba el rostro. La calle desierta le ofreció una calma que lo invitó a reflexionar sin la presión del bullicio diario. Caminó durante horas, sin destino, permitiendo que el tiempo se deslizara a su alrededor. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la pesadez de su apartamento, de esa sensación de vacío que le oprimía el pecho. En su vagar, se encontró con un pequeño café. Decidió entrar, no tanto por el deseo de beber algo, sino por el simple hecho de detenerse en algún lugar, aunque fuera por un momento. Se sentó en una mesa apartada, buscando la soledad en medio de la gente. El sonido suave de la música de fondo y el murmullo bajo de las conversaciones ajenas ofrecían un respiro. Pero, por alguna razón, la quietud de ese café solo incrementó la sensación de desarraigo que sentía. De repente, un hombre mayor se acercó a su mesa. Al principio, el actor no lo notó, pero el hombre, con una mirada penetrante, se sentó frente a él sin pedir permiso. ¿Te gustaría hablar?, dijo el hombre con voz suave pero firme. El actor levantó la mirada, sorprendido por la intrusión. El hombre no parecía tener prisa, como si el tiempo no fuera un concepto que le preocupara. Su rostro arrugado y su mirada profunda transmitían una sensación de sabiduría, como si conociera más del alma humana de lo que el actor podía comprender. El actor, intrigado y algo desconcertado, asintió lentamente. Aunque no esperaba una conversación, sentía una extraña necesidad de escuchar. Quizás, en ese instante, más que cualquier otra cosa, necesitaba una conexión genuina. A veces, cuando nos despojamos de todo lo que creemos que somos, nos encontramos con un vacío. Un vacío que no es solo el espacio vacío entre nuestras acciones, sino la ausencia de todo lo que creíamos que nos definía. El hombre continuó mirando al actor con calma. Este vacío, en lugar de ser un enemigo, puede ser el principio de algo nuevo, algo que ni siquiera hemos imaginado. El actor no respondió de inmediato. Las palabras del hombre resonaron en su interior, como un eco lejano. ¿Era esa la respuesta a su angustia? El vacío no era algo que debía temer, sino algo que debía abrazar. Cuando te quitas las máscaras, el vacío te encuentra, pero no para destruirte. Está ahí para que lo llenes con lo que verdaderamente importa. El hombre sonrió, como si compartiera un secreto. Y cuando encuentres lo que lo llena, sabrás que finalmente te has encontrado a ti mismo. El actor se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de él. El vacío que había experimentado no era un enemigo, sino un espacio de oportunidad. No tenía que llenarlo de inmediato, pero debía permitir que ese espacio existiera sin miedo, porque solo de esa forma podría llenar ese vacío con algo genuino, con algo que realmente fuera suyo. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó el actor, sin saber si las palabras eran para él o para el universo que lo rodeaba. El hombre, con su mirada sabia, se levantó lentamente. Lo sabrás cuando dejes de preocuparte tanto por la respuesta, dijo con una sonrisa tranquila. Recuerda, la verdad nunca llega a través de la ansiedad. Llegará cuando aprendas a estar cómodo con lo incierto. Con esas palabras, el hombre salió del café, dejándolo en silencio, sumido en una profunda reflexión. El actor se quedó allí por un largo rato, pensando en la conversación, en el vacío, y en lo que realmente significaba esa libertad que había alcanzado. Al final, comprendió que el vacío no era un lugar de desesperación, sino un espacio de posibilidades, un campo abierto que esperaba ser sembrado con las semillas de su verdadera identidad. Finalmente,
El actor sonrió para sí mismo. No tenía todas las respuestas, pero entendió que el vacío era solo el principio. Un principio que lo llevaría a un futuro lleno de descubrimientos, a un camino hacia su verdadero ser. En este capítulo, el actor enfrenta su mayor miedo, el vacío que surge al despojarse de todas las expectativas externas y las máscaras que ha usado durante toda su vida. Se siente perdido, desorientado, pero un encuentro con un hombre sabio en un café le ayuda a comprender que el vacío no es algo a temer, sino un espacio lleno de posibilidades. Este capítulo marca una nueva etapa en su viaje de autodescubrimiento, en la que acepta la incertidumbre y comienza a ver el vacío como una oportunidad para construir su identidad auténtica. Capítulo 11. La búsqueda del propósito. Los días pasaron lentamente, con el peso del vacío que aún persistía sobre el actor, pero de una manera distinta. Ya no lo temía, pero tampoco sabía cómo llenarlo. Había comenzado a comprender que la ausencia de respuestas no era algo negativo. De hecho, empezaba a aceptar que, en ocasiones, las preguntas más profundas no tienen respuesta inmediata. Lo que lo angustiaba era la necesidad de un propósito. Se sentía como si estuviera navegando en un mar abierto, sin un puerto al cual llegar. A pesar de las conversaciones con el hombre del café, de la sensación de haber dado un paso hacia su autenticidad, el actor no podía dejar de preguntarse, ¿qué sigue ahora? Había renunciado a las máscaras, había abandonado el papel de la persona que todos esperaban que fuera, pero al hacerlo, también se había despojado de un propósito claro. Había pasado tantos años siguiendo guiones, interpretando papeles, que ahora se encontraba frente a un escenario vacío, sin dirección, sin un papel que interpretar. Y sin saber cómo escribir el suyo propio. Cada día, al despertar, sentía una extraña combinación de ansiedad y curiosidad. Sabía que su vida no podía seguir siendo un simple ensayo. Necesitaba encontrar algo, una nueva pasión, una nueva razón para levantarse cada mañana. Había sentido que, al abandonar el teatro, perdería una parte de sí mismo, pero ahora entendía que el teatro era solo un reflejo de algo más profundo, algo que todavía debía descubrir dentro de sí mismo. Se acercaba al escenario con una nueva perspectiva, más ligera en algunos aspectos, pero más perdida en otros. Durante los ensayos, había dejado de lado las viejas expectativas, de seguir los papeles tal cual se le indicaban. Su actuación ya no era solo una técnica, un conjunto de trucos y convenciones, sino una oportunidad para conectar consigo mismo de manera más genuina. Cada vez que subía al escenario, lo hacía con la esperanza de que la verdadera conexión sucediera, no con el público, sino con su propia alma. A veces, en medio de la actuación, experimentaba un destello de esa conexión profunda, pero no duraba. Y eso lo frustraba. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad con una taza de café en la mano, el actor se encontró con una librería pequeña, escondida entre dos edificios antiguos. Era una librería que nunca había notado antes, como si hubiera estado esperándolo. Decidió entrar, sintiendo que quizás el silencio de los libros podría proporcionarle alguna respuesta. Al abrir la puerta, fue recibido por el aroma familiar del papel envejecido, el crujir de las estanterías llenas de historias olvidadas, y la sensación de estar en un espacio ajeno a las demandas del mundo exterior. En una de las estanterías, se detuvo frente a un libro que le llamó la atención, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Algo en el título lo atrapó. Sabía que debía ser una obra significativa, una que le ofreciera algo que necesitaba en ese momento. La sinopsis decía que Frankl, un psicoterapeuta que sobrevivió a los campos de concentración nazis, había encontrado el sentido de la vida en las circunstancias más extremas. Algo sobre ese enfoque lo tocó profundamente. ¿Cómo alguien que había perdido todo en la vida podía encontrar un propósito, un sentido, incluso en la desesperación más absoluta? Sin pensarlo dos veces, compró el libro y se dirigió al parque más cercano. Sentó en un banco, abriendo las primeras páginas con ansias. Mientras leía, las palabras de Frankl parecían resonar con su propia búsqueda. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito. El actor se detuvo en esas palabras, repitiéndolas en su mente. Tal vez, pensó, el vacío que sentía no era solo una ausencia, sino una invitación a encontrar algo más grande que él mismo, algo que le diera un verdadero propósito. Frankl hablaba sobre la importancia de encontrar un sentido a la vida, incluso en los momentos más oscuros. Según el autor, el sentido no se podía encontrar en el confort ni en la felicidad fácil. Más bien,
surgía cuando uno era capaz de enfrentarse al sufrimiento con una actitud de trascendencia, cuando uno se comprometía con una causa, una pasión, un objetivo superior que diera sentido a la existencia. El actor comenzó a reflexionar sobre las enseñanzas de Frankl. Tal vez su vacío no era algo que tuviera que llenar inmediatamente con una nueva identidad, sino que debía aprender a vivir con la incertidumbre, con la idea de que el propósito de su vida no necesariamente surgía de un solo evento o de una sola elección. El propósito, pensó, podría ser algo que se construyera lentamente, como una obra de arte que se crea pieza por pieza, con cada experiencia, con cada descubrimiento personal. Se dio cuenta de que había estado buscando una respuesta externa cuando, en realidad, la respuesta estaba dentro del mismo. No necesitaba una gran revelación para entender cuál era su propósito. El propósito no era algo fijo ni definitivo. Podía ser algo que cambiara a medida que él cambiaba. Lo importante era la actitud con la que enfrentaba la vida, la disposición a comprometerse con lo que realmente le importaba y a ser fiel a sí mismo en cada paso del camino. Esa tarde, mientras cerraba el libro, el actor sintió que algo había cambiado. Aún no tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que la búsqueda del propósito no era una carrera por encontrar un destino concreto, sino una travesía por descubrirse a sí mismo en cada momento. Ya no era cuestión de encontrar un papel perfecto en la vida, sino de crear uno propio, uno que se basara en sus pasiones, en su autenticidad y en su capacidad para encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, cuando se subió al escenario para una nueva función, no lo hizo con la ansiedad de encontrar la perfección, sino con la intención de vivir plenamente el momento, de dar lo mejor de sí mismo sin esperar nada a cambio. Cada palabra, cada gesto, era ahora un acto de autenticidad, un reflejo de su búsqueda personal. Al final de la función, cuando el telón cayó y el público estalló en aplausos, el actor no sintió la misma necesidad de ser validado. La verdadera satisfacción provenía de dentro, de la comprensión de que había dado un paso más hacia la construcción de su propio propósito. No importaba cuántos aplausos recibiera, ni si su carrera en el teatro llegaba a la cima del éxito. Lo que importaba era el viaje que estaba emprendiendo, un viaje que, al fin y al cabo, le permitiría vivir con un propósito real. En este capítulo, el actor enfrenta su constante búsqueda de propósito. Después de despojarse de las máscaras y sentir el vacío, comienza a comprender que el sentido de la vida no es algo que se pueda encontrar de inmediato, sino algo que se construye lentamente, paso a paso. La lectura de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl le ofrece una nueva perspectiva sobre cómo encontrar propósito, incluso en medio de la incertidumbre. Este capítulo marca un punto de transición en la vida del actor, en el que empieza a vivir de manera más auténtica y a encontrar su propósito a través de la experiencia y la reflexión. Capítulo 12. La confrontación con el miedo. El actor comenzó a comprender que su búsqueda de propósito no solo estaba vinculada con encontrar lo que amaba hacer, sino con enfrentarse a las partes de sí mismo que había evitado durante tanto tiempo. Aunque ya no temía el vacío, comenzaba a experimentar una nueva forma de angustia: el miedo. Era un miedo que no surgía de la incertidumbre sobre el futuro, sino de la confrontación con las sombras de su pasado, aquellas facetas de su personalidad que había mantenido ocultas bajo capas de complacencia y superficialidad. Mientras más profundizaba en su viaje de autodescubrimiento, más consciente se volvía de las huellas invisibles que las experiencias pasadas habían dejado en su psique. A medida que su vida se vaciaba de las expectativas ajenas, su interior se llenaba de una nueva clase de caos: recuerdos reprimidos, emociones no expresadas, y temores de las decisiones que había tomado o dejado de tomar. Una tarde, después de una función particularmente intensa, decidió caminar por la ciudad, buscando esa misma calma que le había ofrecido antes. Pero esta vez, al igual que las calles por las que transitaba, algo en su interior parecía más oscuro, más agitado. Al pasar frente a un parque, decidió detenerse. Se sentó en un banco y, mientras observaba el movimiento de los árboles al viento, sintió como un nudo se apoderaba de su pecho. El miedo que sentía no era el temor a lo desconocido, sino algo mucho más personal. Era el miedo a la verdad, a lo que descubriría sobre sí mismo si continuaba indagando en las profundidades de su ser. Había temido tanto el vacío, pero ahora entendía que su verdadero desafío era enfrentarse a sus propios demonios. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, y sobre todo, el miedo al abandono, a la decepción de aquellos que siempre habían esperado más de él. Una voz interna lo susurraba: ¿qué pasará si te das cuenta de que ya no eres quien pensabas que eras?
¿Qué pasa si descubres que, al final, no tienes el coraje para ser tú mismo? Era un miedo visceral, que le helaba la sangre, una sensación de que si llegaba a entender completamente quién era en realidad, tal vez no le quedaría nada más que la oscuridad. Fue en ese momento de incertidumbre, cuando la sensación de miedo alcanzaba su punto máximo, cuando una mujer se sentó a su lado. Ella no lo miró directamente, pero el actor sintió su presencia. La mujer, con un aire de calma serena, observaba el mismo paisaje que él. No hubo palabras al principio, pero el silencio entre ellos era profundo, como si ambos compartieran una comprensión tácita. Después de un rato, la mujer rompió el silencio. ¿Te sucede a menudo, este miedo?, preguntó, como si supiera exactamente lo que él sentía. El actor la miró por un momento, sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a compartir sus pensamientos más íntimos con extraños. Sin embargo, algo en la expresión de la mujer le dio la confianza de hablar. Sí, respondió lentamente, con la voz temblorosa. El miedo me ha acompañado siempre, pero nunca como ahora. Ahora es como una sombra que no puedo escapar. Estoy buscando algo, pero al mismo tiempo, me da miedo encontrar lo que busco. ¿Y si al final, no soy quien creía ser? La mujer sonrió levemente, una sonrisa que no era de consuelo, sino de comprensión. El miedo es una parte de la vida, no algo que debas temer en sí mismo. El miedo, cuando lo aceptas, te enseña lo que realmente importa. Su voz era suave, pero firme. Lo que temes no es el futuro ni el vacío. Lo que temes es confrontar quién eres, lo que has hecho, y lo que aún te queda por hacer. Pero la verdadera libertad viene cuando te das permiso para ser imperfecto, para equivocarte, y para aprender del miedo, en lugar de huir de él. El actor se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. La mujer no le estaba dando una solución rápida ni una respuesta clara. Pero lo que dijo resonó con una verdad profunda que el actor había estado evitando. El miedo no era un enemigo a vencer. El miedo era una señal, un indicativo de que estaba tocando algo importante, algo que necesitaba entender y aceptar. La mujer continuó. El miedo no tiene que ser el fin de algo. Puede ser el comienzo. Dijo mientras se levantaba lentamente del banco. Y a veces, cuando dejamos de correr de él, descubrimos que no es tan grande ni tan aterrador como pensábamos. Al final, el miedo solo tiene poder sobre nosotros cuando le damos espacio para gobernar nuestras decisiones. Liberarnos del miedo significa liberarnos de la necesidad de controlarlo todo. Con una mirada tranquila, la mujer se alejó, dejando al actor solo con sus pensamientos. Algo había cambiado en él. El miedo ya no parecía tan abrumador, ni tan definitivo. Ahora lo veía como una invitación. Una invitación a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar los aspectos de su vida que había evitado. No se trataba de escapar del miedo, sino de aceptarlo como parte de su viaje, de aprender a caminar a su lado, sin dejar que controlara su destino. Esa noche, al volver a su apartamento, el actor reflexionó sobre la conversación que había tenido. Al enfrentar sus miedos, tal vez descubriría algo más profundo sobre sí mismo, algo que lo liberaría. Era hora de dar un paso más en su proceso de autodescubrimiento, de no dejarse vencer por la oscuridad, sino de abrazarla y aprender de ella. En lugar de rechazar sus temores, los aceptaría como compañeros de su camino, sabiendo que, al final, solo enfrentándolos podría alcanzar su verdadero potencial. El miedo, entendió, no era algo que debía evitar. Era algo que debía integrar en su vida, con valentía, como un recordatorio de que, en la lucha por ser uno mismo, los miedos no son los enemigos, son los maestros que nos enseñan lo que aún necesitamos aprender. En este capítulo, el actor enfrenta un nuevo reto, el miedo. A través de una conversación con una mujer desconocida en el parque, llega a la comprensión de que el miedo no es algo a evitar, sino una herramienta de autoconocimiento. Este miedo no solo surge de lo desconocido, sino también de las partes de sí mismo que nunca había tenido el valor de confrontar. A medida que acepta el miedo como una parte de su proceso de crecimiento, el actor se prepara para dar un nuevo paso hacia la autenticidad, entendiendo que es solo al enfrentar nuestros temores que podemos avanzar verdaderamente en la vida. Capítulo 13. La transformación interior. El tiempo seguía su curso, y con él, el actor experimentaba una transformación silenciosa, casi imperceptible, como el crecimiento de una planta bajo la tierra, lejos de la vista de los demás. Si bien había encontrado un propósito más profundo,
el miedo y la incertidumbre seguían presentes. Pero ahora, en lugar de verlos como obstáculos, los veía como puertas que lo guiaban hacia algo nuevo. Algo que, aunque desconocido, sentía que estaba destinado a descubrir. Después de la conversación con la mujer en el parque, el actor decidió no huir más de sus emociones y pensamientos más oscuros. Era consciente de que el proceso de autodescubrimiento no era lineal, y mucho menos fácil. A medida que pasaban los días, las noches se volvían cada vez más largas y solitarias, llenas de una sensación profunda de reflexión y cuestionamiento. El actor pasaba horas sentado en su pequeño apartamento, mirando por la ventana hacia las luces distantes de la ciudad, sin encontrar respuestas claras, pero con una aceptación creciente de que quizás las respuestas no llegaban como esperaba. Era un proceso incómodo, pero también liberador. Al principio, se sintió abrumado por la idea de tener que enfrentarse a tantas verdades incómodas, pero con el tiempo, comprendió que este era el precio de la autenticidad. Nadie podía vivir una vida plena sin atravesar el dolor y la incertidumbre. Nadie podía alcanzar el verdadero conocimiento sin primero adentrarse en las partes oscuras de su ser. Y era precisamente en esa oscuridad donde el actor comenzaba a entender su verdadero yo, el que había estado oculto bajo las máscaras y los papeles que había interpretado por tanto tiempo. Un día, después de una jornada en la que se sintió especialmente exhausto emocionalmente, el actor decidió dar un paseo. Necesitaba despejar su mente, desconectarse un poco de las preguntas y los temores que lo acechaban. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por las calles de la ciudad, como si su cuerpo supiera hacia dónde ir antes que su mente. El viento era fresco y el aire limpio. Una sensación de calma lo invadió. Llegó a un pequeño parque que nunca antes había visitado, un lugar sencillo, con bancos de madera y árboles frondosos que se balanceaban suavemente con la brisa. Se sentó en uno de los bancos, cerró los ojos y permitió que su mente se vaciara. Por un momento, no pensó en nada, solo en el sonido del viento y el canto lejano de un ave. Fue entonces cuando recordó algo que había leído en un libro hace mucho tiempo: la importancia del silencio en el proceso de autodescubrimiento. Durante años, su vida había sido un ajetreo constante, rodeado de gente, de luces, de aplausos, de expectativas ajenas. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, experimentaba una paz profunda, una quietud interior que no había sentido nunca antes. Esa quietud lo invadió lentamente, como un río que fluye sin prisa pero sin detenerse. No necesitaba respuestas inmediatas. No necesitaba tener todo claro en ese momento. Lo que necesitaba era estar presente. En ese banco, rodeado de la naturaleza y del silencio, comprendió algo fundamental: el propósito no se encontraba en el futuro ni en un logro externo. El propósito estaba en la aceptación del presente, en la capacidad de estar presente con lo que era, sin tratar de escapar ni de cambiarlo. Poco después, algo peculiar sucedió. Mientras observaba los árboles a su alrededor, vio que algunos de ellos estaban cubiertos de musgo, otros tenían ramas secas, y algunos estaban llenos de flores nuevas. Cada árbol, en su individualidad, era hermoso de una manera única. Pensó en cómo, al igual que los árboles, las personas también son diferentes. Nadie sigue el mismo camino, y sin embargo, cada camino tiene su propia belleza. En ese momento, se dio cuenta de que había estado buscando la perfección en su vida, creyendo que necesitaba cumplir con una serie de expectativas para ser aceptado y valioso. Pero la perfección era una ilusión. Los árboles no eran perfectos, pero su existencia misma era valiosa. Cada imperfección, cada cicatriz, cada capa de tiempo era lo que los hacía únicos. Y lo mismo ocurría con él. Sus miedos, sus inseguridades, sus fracasos, formaban parte de lo que lo hacía ser quien era. Ya no necesitaba huir de sus sombras, porque eran las sombras las que daban forma a su luz. Decidió entonces dar un paso más en su proceso de transformación interior. Había comenzado a aceptar sus miedos y sus dudas, pero ahora necesitaba comenzar a perdonarse. Había cargado con demasiadas culpas durante años. La culpa por no haber sido la persona que los demás esperaban que fuera, por no haber cumplido con las expectativas de la sociedad, de su familia, y, lo más doloroso, de sí mismo. Se había condenado por cada error cometido, por cada vez que no había sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente bueno. Y, sin embargo, ahora comprendía que todo eso formaba parte de su viaje. Si no hubiera cometido esos errores, no habría aprendido lo que sabía ahora.
No habría comprendido la importancia de ser auténtico, de dejar ir las expectativas ajenas y de abrazar lo que realmente lo hacía feliz. Durante los días siguientes, se dedicó a reflexionar sobre el perdón. No era solo un perdón hacia los demás, sino hacia sí mismo. Perdón por las veces que había dejado que el miedo lo controlara, por las veces que había huido de sus propios sentimientos, por las veces que había sido demasiado duro consigo mismo. Pero, al mismo tiempo, también se dio cuenta de que necesitaba perdonar a aquellos que, de alguna manera, lo habían herido a lo largo de su vida. La vida, pensó, no es solo acerca de ser perdonado. También es acerca de aprender a perdonar, de soltar lo que ya no servía. Un día, sentado frente a un espejo, el actor se miró a los ojos. Durante años, había evitado esa mirada, porque temía lo que podía encontrar. Pero ahora, al mirarse, vio algo que no había visto antes: aceptación. Aceptó todo lo que era, todo lo que había sido, y todo lo que podía llegar a ser. Ya no se veía como el actor que había sido alguna vez, sino como una persona en constante evolución, dispuesta a aprender de sus propios errores y a crecer con cada desafío. La transformación interior era un proceso largo y no lineal. Había días en los que se sentía más fuerte, más claro, y otros en los que la duda y la inseguridad lo invadían nuevamente. Pero ahora entendía que eso era parte del proceso. No se trataba de llegar a un estado fijo, sino de vivir cada día con la intención de ser mejor, de ser más honesto consigo mismo y con los demás. A medida que el actor continuaba su viaje de autodescubrimiento y aceptación, comenzó a notar que, aunque el mundo exterior seguía cambiando, él ya no se sentía tan afectado por las opiniones de los demás. El aplauso ya no era su motivación principal, ni la crítica su temor más grande. Ahora, su mayor recompensa era la paz interior, esa quietud que solo se puede encontrar cuando uno se ha reconciliado consigo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, el actor sintió que su vida tenía un sentido más profundo, uno que no dependía de la fama, el reconocimiento o la aprobación externa, sino de la autenticidad de su propio ser. En este capítulo, el actor experimenta una profunda transformación interior. Al aceptar su propia vulnerabilidad, sus miedos y errores, comienza un proceso de autocomprensión que lo lleva a un lugar de mayor paz y aceptación. Comprende que el propósito de la vida no está en la perfección ni en cumplir expectativas ajenas, sino en abrazar lo que se es, con todas sus imperfecciones. Enfrentar sus demonios internos y perdonarse es un paso crucial en su viaje hacia la autenticidad. Este capítulo muestra un punto de inflexión en su evolución, donde el actor se libera de la carga del miedo y la culpa, y empieza a vivir de manera más genuina. Capítulo 14. La conexión con los demás. El actor había aprendido a estar en paz consigo mismo, pero todavía había algo que sentía que le faltaba: la conexión con los demás. Había pasado tanto tiempo enfocado en su lucha interna, que se había desconectado, tal vez sin darse cuenta, de las personas que lo rodeaban. Había creído que la felicidad venía de resolver sus propios problemas y de encontrar su propio propósito. Sin embargo, la vida le estaba mostrando que el verdadero propósito no se alcanzaba en solitario, sino en la conexión con aquellos que compartían el viaje. Una tarde, después de días de reflexión solitaria, decidió visitar a un viejo amigo. Un amigo con el que había perdido contacto en los últimos años debido a su obsesión por su carrera y sus propios conflictos internos. Este amigo había sido una parte importante de su vida antes de que la fama lo arrastrara, pero cuando comenzó a alejarse del mundo exterior, también se había alejado de las personas que más lo conocían. El actor se acercó a la puerta del apartamento de su amigo con cierto nerviosismo. No sabía qué esperar. ¿Lo recibiría como si nada hubiera pasado, o habría un distanciamiento? ¿Podrían retomar su amistad después de tanto tiempo sin verse? Al abrir la puerta, el amigo lo miró sorprendido, pero con una sonrisa cálida que aliviaba el peso de la incertidumbre. Había algo en esa sonrisa, algo genuino, que le hizo sentir que nada había cambiado. El amigo lo invitó a entrar, y enseguida comenzaron a conversar como si nunca se hubieran distanciado. El actor explicó lo que había estado viviendo, la transformación interna que había experimentado, las luchas internas, el miedo, la búsqueda de su propósito. Le habló de los momentos de duda, de las noches solitarias, de la sensación de estar perdido, pero también de la paz que había comenzado a encontrar. Le contó sobre la mujer en el parque, sobre cómo el miedo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un maestro. Su amigo escuchó atentamente, con una expresión de comprensión. No interrumpió, solo escuchaba,
con la misma paciencia de siempre. Finalmente, cuando el actor terminó de hablar, su amigo lo miró y dijo algo que dejó al actor sorprendido. «Sabes, siempre pensé que lo que necesitabas no era encontrar algo nuevo, sino volver a conectar con lo que ya tenías dentro de ti, pero olvidaste durante mucho tiempo. No eres tan diferente a lo que eras antes, solo has aprendido a ser más tú mismo. Y eso es lo que te ha llevado a este punto. La gente que te quiere, la gente que te ha visto crecer, no te quiere por lo que haces, sino por lo que eres. No tienes que demostrar nada. Simplemente ser». Esas palabras resonaron profundamente en el actor. Había estado buscando una validación externa durante tanto tiempo que había olvidado que las personas que realmente lo amaban ya lo aceptaban tal y como era. No necesitaba buscar constantemente la aprobación de los demás para sentirse valioso. Lo que más importaba era su capacidad de conectar con ellos, de ser genuino en sus relaciones. La conversación entre los dos amigos continuó por horas, en un flujo natural de risas, recuerdos compartidos y reflexiones profundas. El actor comenzó a darse cuenta de que la conexión genuina no surgía de las palabras, sino de la empatía compartida, de la disposición a estar allí, a escuchar sin juzgar, a ser vulnerables. La conexión verdadera era, en última instancia, un reflejo de la autenticidad de uno mismo. Esa noche, después de despedirse de su amigo, el actor se sintió más ligero que nunca. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, pensaba en todo lo que había aprendido en ese reencuentro. La vida, se dio cuenta, no era solo sobre la lucha interna, sino sobre cómo compartir esa lucha con los demás. Las conexiones humanas eran las que verdaderamente aportaban significado a su vida. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a su mesa, como hacía tantas veces antes, pero esta vez, no sentía esa pesadez en su corazón. Tenía una sensación de calma profunda, una sensación de pertenencia. En lugar de estar atrapado en sus propios pensamientos, se dio cuenta de que el viaje hacia el propósito no era un viaje solitario. Aunque la introspección y la autocomprensión eran fundamentales, las relaciones genuinas con los demás eran lo que verdaderamente le daban color a su existencia. En los días siguientes, comenzó a acercarse más a aquellos que habían estado cerca de él, aquellos que siempre lo habían apoyado, aunque él no lo hubiera notado. Con cada interacción, se daba cuenta de que las relaciones no se basaban en lo que uno podía ofrecer o recibir, sino en la voluntad de compartir y de estar presente. A veces, solo un gesto de amabilidad, una palabra de apoyo, o una sonrisa compartida, podían cambiar el curso de un día y proporcionar la fuerza para seguir adelante. Una tarde, decidió organizar una pequeña reunión en su apartamento, algo simple, sin pretensiones. Invitó a algunos amigos cercanos y a personas con las que había perdido contacto. No había agenda, solo la intención de estar juntos, de compartir sin las barreras de la fama ni de las expectativas. En esa reunión, algo mágico sucedió. Todos se abrieron, compartieron historias de sus propias vidas, de sus luchas y triunfos, de sus miedos y esperanzas. No había juicio ni comparaciones. Solo humanidad compartida. En esa noche, el actor comprendió que la verdadera riqueza de la vida no se encontraba en el éxito o el reconocimiento, sino en la profundidad de las conexiones humanas que se establecen a lo largo del camino. Las personas que lo rodeaban no solo lo ayudaban a crecer, sino que él también las ayudaba a ellas, creando un círculo de apoyo mutuo. Era esa red de relaciones la que le otorgaba el sentido que había estado buscando durante tanto tiempo. El actor también se dio cuenta de que la conexión no siempre tenía que ser verbal. A veces, los momentos de silencio compartido, cuando las palabras sobraban, eran los más poderosos. En esos momentos, cuando la gente simplemente estaba presente, sin pretensiones, sin expectativas, el sentido de pertenencia se fortalecía. La conexión con los demás era la clave para entender que el propósito de la vida no estaba en lo que uno hacía o alcanzaba, sino en cómo interactuaba con los demás, cómo compartía su ser auténtico con ellos. No se trataba de cumplir metas, sino de estar presente, de ser parte de una comunidad, de una red de seres humanos que se apoyaban mutuamente en su viaje. Al final, el actor comprendió que el verdadero propósito no estaba en el futuro ni en el éxito personal, sino en las relaciones que cultivaba y en la autenticidad con la que vivía. La conexión con los demás era lo que le otorgaba el verdadero sentido de la vida. En este capítulo, el actor se enfrenta a la revelación de que las relaciones humanas auténticas son esenciales para su crecimiento y bienestar. Después de una profunda introspección,
se da cuenta de que su propósito no se encuentra en la soledad ni en el éxito individual, sino en la conexión genuina con los demás. La amistad, el apoyo mutuo y la empatía compartida se convierten en el núcleo de su transformación. Este capítulo marca un punto de cambio en su vida, donde comienza a entender que el verdadero sentido de la vida se encuentra en las relaciones humanas y en la autenticidad con la que se conecta con los demás. Capítulo 15. El regreso a la esencia. El actor miraba por la ventana, observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas, un mar de rostros y vidas cruzándose, cada uno atrapado en su propio viaje. La ciudad seguía su curso, indiferente a los cambios internos que él había experimentado. Aunque el bullicio y la rapidez del mundo exterior no habían desaparecido, él ya no sentía la misma necesidad de ser arrastrado por la corriente. Había encontrado, por fin, la paz dentro de sí mismo. El proceso de autodescubrimiento que había comenzado como una lucha, una batalla contra su propia identidad, se había convertido en un camino de aceptación y serenidad. Y ahora, al mirar atrás, veía claramente cómo cada paso, cada dificultad, cada momento de duda, había sido necesario. Había tenido que perderse para encontrarse, enfrentarse a sus sombras para encontrar la luz. Ahora sabía que el propósito de la vida no era algo que se encontraba en el futuro, ni en los logros materiales, ni en las expectativas ajenas, sino en el presente, en la autenticidad de ser uno mismo. A pesar de haber recorrido un largo camino, el actor comprendió que aún quedaba mucho por aprender, pero ya no temía al desconocido. Su visión de la vida ya no estaba centrada en el éxito ni en la fama. Había descubierto que el verdadero valor no reside en las apariencias externas, sino en la honestidad, la vulnerabilidad y la capacidad de amar y ser amado. Era capaz de ver el mundo con una claridad renovada, sin los filtros del ego, sin las expectativas de los demás. Un día, mientras paseaba por el parque donde todo había comenzado, se sentó en el mismo banco en el que había tenido la reveladora conversación con la mujer. El mismo banco que, en su momento, le había parecido un lugar de desesperación y confusión, ahora parecía un símbolo de su transformación. Allí, en ese banco, había comenzado a descubrir una nueva forma de ver la vida, una forma en la que no se trataba de lograr, sino de ser. Recordó sus primeros días en la ciudad, cuando la fama y el aplauso lo habían cegado, cuando sentía que su valor se medía por lo que los demás pensaban de él. Pero ahora, sentado en el banco, ya no sentía esa presión. Ya no necesitaba el reconocimiento. No necesitaba complacer a nadie. Había comprendido que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de él, sino de su capacidad para ser fiel a sí mismo, para vivir de acuerdo con sus propios principios. La mujer del parque había tenido razón al decirle que la vida no estaba en las máscaras que uno se pone, sino en la esencia que uno es capaz de descubrir debajo de ellas. Había encontrado esa esencia en sí mismo, y ahora su vida tenía un propósito diferente. Ya no era un actor buscando aplausos, sino un ser humano buscando autenticidad y conexión. A medida que pasaban los días, comenzó a observar más a las personas que lo rodeaban. Ya no veía a sus compañeros de trabajo como competidores ni a sus amigos como meros objetos de compañía. Los veía como seres humanos, con sus propias luchas, sus propias historias, sus propios miedos y sueños. Y entendió que, al igual que él, todos estaban buscando algo. Algunos lo buscaban en el éxito, otros en el amor, otros en el reconocimiento, pero todos estaban buscando encontrar un sentido profundo a sus vidas. Su relación con los demás se volvió más genuina. Ya no temía mostrar su vulnerabilidad. Ya no sentía la necesidad de esconder sus inseguridades o de mantener una fachada perfecta. Había aprendido a ser transparente, a mostrarse tal como era, con todas sus imperfecciones. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en paz con eso. Un día, recibió una invitación para una función de teatro, algo que había evitado durante mucho tiempo. Al principio, dudó. El mundo del espectáculo había sido, en su mente, la fuente de muchas de sus luchas internas. Había creído que el teatro y la fama lo habían apartado de su verdadera esencia. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa invitación era una oportunidad para volver a conectar con una parte de su vida que no podía negar, la pasión por el arte. Así que decidió asistir, pero con una mentalidad diferente. Esa noche, al entrar al teatro, no sintió la habitual ansiedad ni la necesidad de impresionar a los demás. No estaba allí para ganar aplausos ni para ser el centro de atención. Estaba allí para disfrutar del arte, para conectar con la emoción de la actuación,
para recordar por qué había comenzado en primer lugar. Se sentó en su asiento, observando a los actores en el escenario, y de repente sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Gratitud. Gratitud por haber sido parte de ese mundo, por haber tenido la oportunidad de vivirlo, pero también gratitud por haber encontrado algo más profundo que el aplauso, la conexión humana, la autenticidad y la paz interior. Al final de la función, la gente aplaudió, como siempre lo hacía. Pero el actor ya no sentía la necesidad de unirse a los aplausos. Ya no sentía que ese reconocimiento fuera lo que lo definiera. Sabía que su verdadera recompensa estaba en la paz que llevaba dentro de sí mismo, en el conocimiento de que no necesitaba más que su propia autenticidad para sentirse completo. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, miró el cielo estrellado y respiró profundamente. El camino hacia la autenticidad no había sido fácil, pero había valido la pena. Había descubierto que, al final, lo único que importaba era ser fiel a uno mismo, vivir con integridad y, sobre todo, aprender a ser feliz con lo que ya se era, sin buscar fuera lo que ya estaba dentro. El actor, ahora, no era solo una figura pública, ni un ser que existía para complacer a los demás. Había vuelto a encontrar su verdadera esencia, esa que había estado oculta bajo capas de miedo, de inseguridades, de expectativas ajenas. Y, por fin, podía decir con certeza que había dejado atrás la búsqueda del aplauso para abrazar el silencio de su propio ser. En este capítulo, el actor alcanza la culminación de su proceso de autodescubrimiento. Ya no busca validación externa, sino que ha encontrado la paz y la autenticidad en su interior. Acepta que su valor no depende de lo que los demás piensen de él, sino de la conexión genuina con su propio ser y con los demás. Vuelve a abrazar el arte sin la necesidad de ser aplaudido, y en su regreso a su esencia, experimenta una sensación de gratitud y plenitud que antes le era ajena. Este capítulo cierra el ciclo del protagonista, quien ha aprendido a vivir de manera auténtica y a valorar la paz interior por encima de cualquier reconocimiento externo. Y así concluye este viaje hacia la autenticidad. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo más historias que te inspiren. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y hasta el próximo capítulo.